Es verdad. Es verdad. Hola chatos, ¿qué tal? Bienvenidos. Es verdad, Tuso. El directo del miércoles pasado no lo he subido. Rui me llamó la atención hoy. Tú ahora. Un saludo. Gerson, un saludo a Colombia. Ya. Sí, ¿verdad, Julia? ¿Verdad? Pues me ha gustado. La verdad es que me ha encantado Buenos Aires. Me ha encantado estar en Argentina. Voy a apuntar aquí que tengo que subir el directo pasado, subir directo anterior. Ya. De verdad, Julian, es que, bueno, le comenté a Ruth, yo no tuve la sensación de volver a casa porque de verdad la sensación que tenía es que no había salido de casa, es que estaba en casa, ¿no? Con el grupo que hemos tenido ahí en Buenos Aires, que fue increíble, increíble, increíble. No te puedo explicar, no puedo poner en palabras la sensación de estar ahí con un grupo tan majo, bueno, solo lo más fino de lo que tenemos. Claro que quedarán algunas personas, ¿no? Yo espero verte en algún otro momento. Fenómeno. ¿Qué tal todos? Pues hoy vamos a hablar del vago y vamos a hablar del dolor crónico y cómo una cosa puede tener que ver con la otra. Y ya vamos a conectar todo esto, de verdad vamos a conectar todo esto con el evento que vamos a tener, que es la revolución del sistema nervioso autónomo, que va a pasar en la semana que viene. Entonces, esta es como si fuera la primera parte ya de introducción al curso. Entonces, hoy vamos a hablar del vago, del dolor crónico, como una preparación para la revolución del sistema nervioso autónomo. ¿Qué tal todos? Espero que bien. Espero que todo haya salido genial este fin de semana. Para mí sí. Estuvimos allá en Argentina estudiando todos los días, siempre un poquito más. Y en el último día, fíjate Julia, no se llevaron las camillas. Y bueno, se llevaron las camillas y nos quedamos nosotros solo con las sillas, ¿no? Y seguimos con los estudios, aunque solo hubieran sillas. Entonces, perfecto. Hoy vamos con el tema de... Hola, Emilce, ¿qué tal? Hoy vamos con el tema del vago y vamos a intentar relacionar esto a todo lo que nos encanta, que es el tema de tratamiento, y más que esto, el tema de que nuestros pacientes se pongan un poquito mejor siempre y que podamos ayudarles con esto. Entonces, los papers están todos en Telegram. Hay dos enlaces también muy interesantes de críticas respecto al tema de dolor crónico. ¿Qué tal? Fenómeno. ¿Qué tal, Marc? Luego vuelvo. Mañana vuelvo a España. Y vamos a empezar por aquí, que cuando hablamos de dolor crónico, bueno, hablamos en general, ¿no? Hablamos en dolor crónico, y al final lo que define la cronicidad de uno, si va a tener dolor crónico, si tiene dolor crónico o no, al final es nada más que la relación temporal, ¿no? Si se queda por más de 3 meses o dependiendo de la clasificación, más de 6 meses de largo, ahí definimos que tiene dolor crónico o no tiene dolor crónico. Pero tiene que haber otros elementos que también puedan participar de esta ecuación, de este modelo. ¿Y esto por qué? Porque el dolor crónico es una mala adaptación. Entonces siempre tenemos que pensar de dos formas, ¿no? Imagínate que una persona empieza a sufrir dolor, cualquier dolor, ¿no? El dolor crónico no es localizado a una estructura específica, hombros, rodilla, lumbar, nada de esto, es crónico. Lo que le caracteriza no es la anatomía, no es el sitio de localización, es la cronicidad. Imagínate que uno empieza, o dos personas empiezan a sufrir de dolor, el dolor que sea, no importa la localización.
Y una de ellas va a pasar por todo el proceso agudo del dolor y todo esto, y al final de 2 semanas vuelve a estar como estaba antes, vuelve a estar bien. Y en cambio, la otra persona no. La otra persona no va a tener otra vez en la vida la oportunidad de olvidarse de este dolor. Esta persona ha cronificado. Entonces tenemos ahí dos procesos, 2 características distintas, ¿verdad? Es decir, una de ellas, el cuerpo se ha adaptado y se ha curado, y la otra, el cuerpo ha sensibilizado. Entonces siempre vamos a tener en perspectiva esto. El paciente A se ha adaptado, el paciente B ha sensibilizado. Entonces el paciente A ya no tiene dolor, el paciente B ahora sufre de dolor crónico. ¿Qué es lo que cambia del paciente A para el paciente B? Bueno, no podemos garantizar qué es lo que cambia de uno a otro. Lo que sabemos es que hay elementos que van a facilitar o que van a protegerte más frente al desarrollo del dolor crónico. Es decir, hay elementos de protección para que tú no sensibilices y elementos que van a potenciar tu capacidad adaptativa para no desarrollar el dolor crónico. Y si lo tienes, para que sufras menos con el tema crónico, ¿no? Uno de los elementos es la edad. Es decir, cuanto más mayor se hace uno, cuanto mayor la edad, mayor la probabilidad de una persona, de un paciente, de sufrir dolor crónico. Pero no es, fijaros que no es una variable independiente, ella sola contempla todo el universo. No, porque la edad, si nos damos cuenta, también está asociada al aumento de la morbilidad, ¿no? El aumento de la morbilidad, hipertensión arterial, diabetes, problemas de colesterol, problemas cardíacos, problemas renales, problemas neurodegenerativos, suelen venir también con la edad. Entonces, la edad acompañada de un aumento de la morbilidad empieza a ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces ahí tenemos algo interesante. En segundo plan tenemos el sexo, y están las mujeres más predispuestas a un riesgo mayor de que el dolor crónico se desarrolle en mujeres. Los hombres suelen sufrir menos de dolor crónico. ¿Okay? También ahí tenemos una característica que, bueno, no se explica mucho, pero lo que se tiene es que mujeres sufren más de dolor crónicos que hombres. Y la condición social y la condición económica también tiene algo que ver con esto, porque, bueno, es una relación directa. Cuanto mejor la condición social, cuanto mejor la capacidad financiera de uno, la capacidad económica, menos riesgo de sufrir de dolor crónico tiene, menos riesgo. Y no solo se relaciona esto al riesgo, se relaciona también a la intensidad. Quien tiene menos condiciones socioeconómicas, quien tiene menos dinero, quien vive en una condición social menos favorable, tiene un riesgo más alto, y no solo un riesgo más alto, en general, si viene a desarrollar dolor crónico, la intensidad del dolor suele ser mayor también, y la discapacidad también. Bien, entonces estas son condiciones que son elementos asociados al tema cronicidad. Serán también elementos asociados a la condición del sistema nervioso autónomo, porque como ya sabemos, la edad influye en la regulación simpatovagal, la condición socioeconómica también influye en la regulación simpatovagal, ¿okay? El sexo también influye en la condición simpatovagal, pero ahí en esta situación influye menos. Otros elementos que podemos añadir serían el alcohol, el tabaco como factores de riesgo para el dolor crónico, los pacientes que sufren de dolor crónico, o al revés, personas que tienen la costumbre de consumir alcohol o tabaco, tienen una mayor
predisposición a desarrollar el dolor crónico, es decir, pierdes elementos de protección. Y esto tiene mucho que ver también con la neuroinflamación, ¿no? La neuroinflamación de bajo grado y podemos relacionar la neuroinflamación también a la actividad del sistema autónomo. La actividad física es un factor protector para que te adaptes mejor y para disminuir el riesgo de sensibilización, ya sabemos, pero la actividad física crónica, entonces, es decir, hay que cronificar el estímulo. Tengo que hacer actividad física al menos 3 veces a la semana por un tiempito un poco más largo que un mes, que eventualmente empezamos, nos quedamos ahí por un mes haciendo algo y luego lo dejamos por 6 meses. Esto no es suficiente. Tampoco es suficiente que tú trabajes en un ambiente que tienes que moverte mucho. Esto no es actividad física, esto es trabajo, esto no cuenta como actividad física. La nutrición tiene un papel que no está definido, aunque muchos métodos, muchos gurús de la nutrición te digan que, bueno, si comes más sano, esto puede disminuir el riesgo de dolor crónico y todo esto. No está bien definido de verdad el papel de la nutrición. En los estudios que tenemos hasta hoy no está bien definido, pero hay un montón de investigaciones en curso. La crítica que se hace a la nutrición como elemento protector no es a la nutrición, es a los papers que investigan la nutrición como elemento protector. La crítica que se hace es que la calidad metodológica es bastante baja. Por esto es un papel dudable aún, aunque tengo una tendencia de que tenga algo que ver. El sol y la vitamina D sí tienen mucho que ver con el tema del dolor crónico, porque bajos niveles de vitamina D suelen estar asociados a intensidades mayores de dolor y a un riesgo aumentado de desarrollo de dolor crónico. Y vivir en una zona, en un sitio donde haya sol, también está asociado al tema dolor crónico, también está asociado al tema intensidad, y en parte porque esto influye mucho en el comportamiento. Si vemos los países nórdicos donde hace mucho frío y poco sol, en general depresión, ansiedad, suicidio y todo esto son elementos que hacen parte, que componen la caracterización de la sociedad. En países más desarrollados, con una mejor condición socioeconómica, pero el hecho de que no haya sol influye mucho en nuestro comportamiento, influye mucho en nuestra respuesta metabólica, ¿no? Si queremos relacionar esto con otros elementos, ahí si hablamos del SNA avanzado, ya sabemos que el sol tiene una relación importante con nuestro biorritmo, ¿no? Con el ritmo circadiano de nuestras células, ¿verdad, Marc? Entonces esto influye muchísimo también en nuestro ritmo circadiano, lo que va a influir en el dolor y que va a influir en nuestro sistema nervioso autónomo. Más factores de riesgo, el dolor. Fijaros qué interesante. El dolor es un factor de riesgo para el dolor crónico. Es claro, Luis, qué idiota. Pues no es esto, no es justo así como estoy hablando. Es el hecho de que hayas tenido dolor anterior o dolor en múltiples sitios, o que estés con un dolor actual y empiece a desarrollar dolor en otra zona de tu cuerpo, dolor en otro sitio, donde los dolores se van sumando. El hecho de que pase esto con uno es un factor de riesgo para la cronificación. ¿Sí o no? ¿Se entiende esto o no? ¿O parece algo de tonto? No es que hace falta tener dolor para tener dolor crónico, es que cuanto más dolores has sufrido antes, mayor el riesgo que tienes de la cronificación. ¿Y esto por qué? Porque fijaros qué interesante. Decimos en múltiples momentos hablamos de esto, ¿no? De comportamiento, de neuronas que disparan juntas
se conectan y de neuroplasticidad y todo esto. Pero una persona que sufre de dolor, el dolor que sea, dolor de rodilla, de codo, de cabeza, de lumbares, lo que sea, dolor pélvico, cualquier uno, elige lo que tú quieras. Lo que pasa es que si esto suele pasar a menudo, esta persona empieza a desarrollar un proceso neuroplástico central, donde tu cerebro empieza a acostumbrarse con la sensación de dolor. Y al empezar a acostumbrarse con la sensación de dolor, cuando viene un nuevo episodio, cuando viene una nueva situación, el tema es que tu cuerpo ya está preparado para recibir esto sin pelearse con esta sensación. ¿Sí o no? Si estoy flipando, decirme, no Luis, no comprendo nada. Si se comprende algo, por favor, dame corazoncitos. Aprieta los corazoncitos que están ahí en tu pantalla para que yo sepa que tú me vas siguiendo. Y ¿sí o no, Robbie? Decirme algo, porque hoy la gente está un poco callada. Decirme algo, chatos, o darme corazoncitos. Bien, vamos, tenemos los corazoncitos, pues seguimos, ok. Entonces, fijaros, cuanto más tu cerebro se adapta a la idea de sentir dolor, mayor el riesgo de que tú sensibilices y que no adaptes. Mayor el riesgo de que sufras de dolor crónico. Esto también deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes, porque si al final hacemos un tratamiento más o menos, un tratamiento que no arregla nada, pero que pospone todo lo que se tiene que hacer, lo que va a pasar es que este mal tratamiento que el paciente acaba de recibir va a influir en su proceso de desarrollo crónico en el futuro, porque el cerebro empieza a desarrollar comportamientos adaptativos o mal adaptativos en esta situación, donde uno aumenta su riesgo de sensibilización. Si aumenta el riesgo de sensibilización, aumenta el riesgo de sufrir de dolor crónico. Aumenta miedo, aumenta ansiedad, aumenta reacciones de defensa, aumenta todo esto. Entonces, esto es determinante de respuesta. Y el dolor crónico hoy es un problema en el mundo, chatos. Luego os voy a enseñar algunas cositas y vamos a comprender una pequeña parte de por qué el vago está relacionado a esto directamente. Entonces, la morbilidad, como comentamos antes, cuanto más elementos sumados a la morbilidad del paciente, mayor el riesgo de adaptación. Si nos damos cuenta, cuanto más morbilidades, más carga alostática. Más el cuerpo tiene que intentar jugar o adaptarse con situaciones conflictivas distintas, ¿no? El tema de la salud mental está directamente asociado también al dolor crónico, la depresión, la ansiedad, el miedo, todo esto está asociado al dolor crónico en una estructura de bucle positivo, de loop de feedback positivo. Es decir, cuanto más ansiedad, miedo, depresión, mayor el riesgo de dolor crónico. Y si hay dolor crónico y no hay ansiedad, miedo, depresión, si hay dolor crónico, mayor el riesgo de que desarrolles ansiedad, miedo y depresión. Entonces es un loop de feedback positivo, es un bucle positivo. La ansiedad empeora el dolor y tener dolor empeora la condición de la salud mental. ¿Ok? Entonces esto es clave. ¿Cuántos de nuestros pacientes hoy no son ansiosos, no tienen miedo, no son depresivos, todo esto? O si trabajo con adolescentes, alteraciones conductuales, ¿no? De comportamiento, de hiperactividad, déficit de atención, defensividad táctil, todo esto que vemos a diario. Fijaros qué interesante, intervenciones médicas también son un factor de riesgo para la cronificación del dolor, sea una cirugía, sea una endoscopia. Intervenciones médicas invasivas son un factor de riesgo para el desarrollo de dolor crónico secundario, ¿no? Se genera un daño en un determinado tejido, o este daño
se cura, este daño se arregla, este daño se regenera, pero el dolor se queda. Intervenciones médicas. Para el que le gusta hacer una endoscopia una vez al año, hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien si el riesgo justifica los beneficios. Otros elementos asociados a esto también, el peso, el sobrepeso, en este caso, el sobrepeso y la obesidad está asociado al riesgo de dolor crónico. Resulta que también está asociado al SNA. El sueño, chatos, el sueño, la calidad del sueño. Fijaros qué interesante, la calidad del sueño. Dormir bien o no dormir bien, dormir lo suficiente o no dormir lo suficiente. Esto influye directamente en el dolor crónico y, si hay dolor crónico, en la intensidad del dolor. Y no está muy claro cuál es la participación de los genes, de la genética, en este proceso. Se sabe que algo puede tener que ver, pero aún no hemos encontrado un gen específico que sea predictivo de que uno vaya a desarrollar dolor crónico. En general, se necesitan no solo de la genética, pero de elementos asociados. Ahora, échale un vistazo en esta pantalla. Dolor, mayor movilidad, salud mental, intervenciones médicas, sobrepeso, obesidad, sueño, genética. ¿Tendría algo que ver esto con la actividad del sistema nervioso autónomo? ¿Sí o no, chatos? ¿Sí o no? ¿Tendría esto todo que está en esta pantalla, tendría algo que ver, todo esto que está en esta pantalla, con la regulación simpato-vagal, con la regulación, con tu equilibración del sistema nervioso autónomo? Sí, ¿verdad? Sí, dame corazoncitos, por favor, muchos corazoncitos, que me encanta. Entonces, mira, todos estos elementos que son factores de riesgo, también son elementos que están asociados a la alteración, a la desequilibración simpato-vagal. Todos estos elementos están asociados a la desequilibración simpato-vagal. En general, no siempre, pero en general, Emilce, en general, una bajada del tono vagal y una subida del tono simpático. Una bajada del tono vagal, una subida del tono simpático. En general, no siempre, pero en general. Curioso. Vamos conectando a los puntos, como dice Steve Jobs. Vamos conectando algunos puntos. Vamos a ver otra cosita. Ahora, esto es importante también, porque fijaros, está en Telegram el paper, ¿ok? Relacionado al desarrollo de dolor crónico, la actitud de uno, la resiliencia, podríamos ponerlo así también, las estrategias de confrontación, de enfrentamiento del proceso, las creencias, chatos, las creencias. Vamos a quedarnos con estos dos. Mira, una cosa que me suena rara, súper rara, puede ser que sea mi interpretación sobre mi universo resumido, sobre mi universo limitado. Al final, nosotros tenemos este sesgo, ¿verdad?, de interpretar el universo a través de nuestra mirada. Pero en mi pequeño universo, y lo pongo así ya como una condición, que es mi universo, no quiere decir que tenga que ser de todos. En mi pequeño universo, ahí en Madrid y aquí en Brasil, en general, el dolor es un problema. La sociedad hoy ha desarrollado una fobia, una especie de fobia del dolor. No sé si coincide con vuestra opinión o con vuestras consultas o con la perspectiva de vuestros pacientes, pero la sociedad hoy ha desarrollado una especie de fobia del dolor. Se ve esto de una manera muy clara cuando hablamos de partos, tipos de parto cesáreo, el parto normal o el parto vaginal, todo esto. Cuando hablamos de esto para una mujer que va a ser mamá por la primera vez. Y eventualmente se ve que esta mujer está muy asustada, tiene mucho miedo del tema del parto natural, del parto normal.
y en general elige el proceso de cesárea porque duele menos. El tema es que ni siquiera ha tenido la experiencia, ni siquiera la ha tenido. Algunos países, como en Brasil, las tasas de cesárea son súper altas, ¿no? Y hemos visto antes que uno de los elementos que aumenta el riesgo de cronificación del dolor, que es intervenciones médicas, intervenciones quirúrgicas. El parto natural no es una intervención, el parto natural no es una intervención, es un evento, un proceso fisiológico normal del cuerpo de una mujer que está en teoría adaptado para esto, obviamente sin complicaciones ni nada, en un embarazo sin complicaciones normal todo esto. Okay. Pero se ve de forma muy clara cierta desesperación es que es un dolor muy fuerte. Nadie dice, bueno, que sea un dolor fuerte, seguramente puedo aguantarlo, ¿no? Porque la especie ha evolucionado a través de este tipo de parto, ¿no? Porque nuestros ancestrales no tenían el parto cesáreo, es decir, era solo el parto normal que lo teníamos. Pero es raro encontrar a una persona que diga, no, pues, aunque duela, mira, duele. O que una madre que ya tiene hijos, que ha tenido la experiencia, diga a la otra, mira, que duele, pero tú puedes aguantar, tampoco es algo de otro mundo y tal, entonces no te preocupes mucho, te va a molestar un poco, pero vamos, adelante. Ya cuando esté con el bebé en tus brazos, esto todo se olvida, porque es verdad, hemos tenido esta experiencia, Ruby y yo, y ella la ha experimentado en su propio embarazo. Entonces hay una cierta catastrofización de esto, un cierto catastrofismo cuanto al proceso de dolor. Otro que vemos es cuando la gente dice, y en Madrid pasa mucho, tengo un dolor en la rodilla, tengo un dolor en la cadera, tengo un dolor en las lumbares. Entonces se va a un fisio, va a un osteópata, va a un médico, va a un terapeuta, el terapeuta que sea, y luego el terapeuta le dice, mira, tienes una pierna corta, tienes una rodilla en valgo o en varo, o tienes, no sé, una ptosis abdominal, o tienes neuroinflamación de bajo grado, o tienes neuroinflamación hipotalámica. Y empieza a decirle, así, términos clínicos, que el paciente no comprende nada, y empieza a crear la idea de que, bueno, no estoy sano, estoy enfermo, no estoy sano, algo pasa y tengo que arreglarlo. Y luego empieza a intentar buscar férulas de descarga o plantillas para meterle en las zapatillas por la diferencia de miembros. O va a la farmacia, se compran analgésicos y todo esto. ¿Y esto por qué? Porque me han dicho que tener dolor es algo malo. Mira, el dolor es una señal de alarma. Hasta donde lo sé, Marc, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, el dolor es una señal de alarma. El dolor no es nada malo, pero si es una señal de alarma, fíjate qué interesante, Marc. Si el dolor es una señal de alarma, ¿qué te está señalando el cuerpo? Que algo no está bien. Pero si te está señalando que algo no está bien, el problema no es que alguien o algo te está señalando que no está bien. El problema es que algo no está bien. Entonces tú no puedes matarle al mensajero, ¿no? El dolor es del mensajero, es la sirena, es el alarma que suena. Entonces, si te van a robar, mejor que tú lo sepas para que puedas llamar a la policía. No para que, mira, no quiero saber, si me van a robar, no lo quiero saber, no quiero enterarme. Entonces, dame un analgésico, que quiero anestesia, no quiero sentir nada y si no siento nada está todo bien. Vivimos en una sociedad que lo que quiere la sociedad es la anestesia completa. La anestesia, no quiero sentirlo, porque no me gusta. Y luego esto genera un comportamiento disfuncional. ¿Por qué? Porque vamos siempre en dirección a lo que es placentero. Y bueno, y estas cosas normales de la vida, que un niño lo sabe, va en bici, se cae, se hace daño en la rodilla, ¿qué hace el niño? Se pone de pie, sube a la bici, llora por 2 minutitos y sigue la vida, y sigue. Pero luego nosotros, que ya tenemos 40, 45, 30, 50, no, mira,
la bici es muy peligrosa, niño, mira, no quiero verte con la rodilla dañada otra vez, no quiero que te hagas daño. Entonces, mira, mejor proteger, ¿no? Mejor protegerte, no vas más en bici, mejor no juegas con tus amigos, ¿no? Te pones ahí en el ordenador y no hace falta contactar con la gente también, porque ahora hay el COVID, entonces mejor que estés aquí, ¿no? Estés aquí en casa, yo te protejo. ¿Y esto qué es? Es un comportamiento disfuncional de creencias, de actitud y todo esto. Resulta que, chatos, resulta que este comportamiento disfuncional al cual estamos hablando también influye en la regulación simpático-vagal. También influye. También influye. Hay que saber sufrir. Claro, claro. Perfecto. Mi espíndola. Perfecto. Hay que saber sufrir. Y uno solo puede saber o conocer lo que es bueno cuando tiene parámetros para identificar lo que es malo. Porque en general cuando se regala todo a una persona, sin esfuerzo ni nada, como tú no sabes, no tienes parámetros para definir qué es lo que es malo, qué es lo que significa hacer un esfuerzo para lograr un objetivo. Como no sabe, en general esto funciona al revés. Tiene todo, pero como no tiene parámetros, a él no le funciona, entonces desarrolla ansiedad, miedo, depresión, y entonces es gente que tiene una supercondición y tú no comprendes por qué siempre lleva todo mal. Lo que pasa es que la regulación del sistema autónomo influye en esto también. Luis me está diciendo que la regulación simpático-vagal influye en el comportamiento, justo esto. Influye en tu actitud, influye en tus creencias, así como tus creencias y tu actitud influye en la regulación de tu sistema autónomo. Y la creencia y la actitud influye en la interpretación de uno cuanto al dolor crónico. Hemos tenido en Argentina, les enseñé un vídeo, después puedo intentar subir el vídeo a Telegram para quien quiera verlo, que es un vídeo de una chica americana que sufrió un accidente al saltar con su caballo. El caballo cayó sobre ella, ella tuvo algunas fracturas y todo esto, era una deportista de élite y todo esto, y después de este trauma que ha tenido, empezó con dolor crónico y cuenta toda su historia, desde el trauma hasta la desesperación, la desesperanza, y luego las ideas de suicidarse, de pegarse un tiro o algo así. Y bueno, te habla de todo su conflicto y te habla justo así. Luego les subo el vídeo para que podáis verlo, que te habla justo así. En un determinado día, cuando tenía dolor y estaba ahí tirada al suelo llorando y todo esto, me di cuenta, o giro la llave y empiezo a vivir y empiezo a hacerlo bien, o no merece la pena hacerlo. Y luego el cambio de actitud que tuvo empieza a resultar en un patrón más funcional para su vida. Aunque tuviera dolor, podría soportarlo, y aunque tuviera dolor, era capaz de manejar todo con el dolor que tenía y que tiene, porque es crónico. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la estructura, ha cambiado el dolor, probablemente ha cambiado su interpretación sobre el evento. Y al cambiar la interpretación sobre el evento, el propio evento cambia. Y esto tiene todo que ver con la regulación simpático-vagal, porque cuando el vago tiene un funcionamiento más bajo, tiene un tono más bajo, en general vamos a estados de ansiedad, miedo, depresión, a desesperanza y todo esto. ¿Me vas siguiendo, sí o no? Decidme, por favor, que yo empiezo a hablar y luego hablo demasiado. ¿Me vas siguiendo, sí o no? Entonces, Marina, mira, claro, la resiliencia, pero el tema es que la ha desarrollado así, de la nada, como ahora he cambiado mi perspectiva. Entonces, al cambiar mi perspectiva, cambió el propio proceso. Su interpretación sobre el evento cambia el propio evento. Y esto es regulación simpático-vagal. Esto es regulación del sistema nervioso autónomo. ¿Verdad, Marc? Al cambiar la interpretación de uno, se cambia el propio evento. Pero el evento no ha cambiado, pero se cambia el propio evento. ¿Te das cuenta?
Y una cosa, Seba, que también influye, saliendo ahora un poco de esto y avanzando en el tema, es historia previa de violencia, historia previa de abuso. Historia previa de violencia y abuso, sea abuso físico, sea abuso psicológico, lo que sea. Historia previa de violencia y de abuso también es un factor predictor para el desarrollo del dolor crónico. También es un factor predictor para el desarrollo del dolor crónico. Entonces, hay que cuidar de los peques, hay que cuidar de los niños. ¿Por qué hay que cuidar de los peques y de los niños? Porque ya sabemos que historias previas de historia, de abuso y de violencia puede llevar al desarrollo o a la predisposición de uno a sufrir de dolor crónico. Esto está documentado en la literatura, no estoy diciendo nada de mi opinión personal, está todo en Telegram. Aquí, cuando sea opinión personal, yo te lo diré. ¿Ok? Resulta que, tesoro, resulta que historia previa de abuso y historia previa de violencia está relacionada también, que coincide que está relacionada también a la desequilibración simpatovagal. Entonces, esto ya se ve en niños y ya se ve en adolescentes y ya se ve en adultos jóvenes. Se podría intervenir de manera precoz con todo esto para disminuir esto, porque imagínate que uno sufra violencia, sufra abuso y luego empieza a desarrollar un dolor crónico a los 20 años, pero va a vivir hasta los 80, son 60 años de sufrimiento, chatos, 60 años de sufrimiento, porque nadie le ha mirado con una intención un poco más, con una idea un poco más amplia, con una intención un poco distinta. Es decir, vivimos en una sociedad donde si uno no tiene dolor, está bien. Si uno no grita por ayuda, está todo bien, pero no puede ser esto, porque eventualmente estamos gritando, estamos pidiendo ayuda, pero no estamos verbalizando esto. Estamos teniendo el comportamiento que dirige la mirada a esto, y ahí si es un terapeuta más experiente, si es un cazador de cebras, lo va a mirar, lo va a identificar, pero en general la gente no habla hasta que llegue el momento que el cuerpo no se adapte más, y cuando ya no se adapta, ahí sí habla algo. ¿Entiendes? Pero si vivimos en una sociedad, si somos terapeutas que encuentran solamente problemas, ahí tenemos una limitación importante, porque la desequilibración simpatovagal al principio no te presenta nada de problemas. Se presenta la desequilibración, pero el cuerpo se adapta. Hasta cuando pueda se va a adaptar. Y en un momento ahí sí, ahí todo se rompe, ahí la equilibración está rota y ahí empieza todo el desarrollo de fibromialgia, Parkinson, patologías neurodegenerativas, alteraciones conductuales, todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿todo esto tiene que ver con dolor crónico? Sí, está ahí en los papers. ¿Y todo esto tiene que ver con la regulación simpatovagal? Sí, también. Fijaros, siguiendo con el tema de las creencias, ¿qué está pasando hoy? Que tenemos una crisis, una epidemia de dolor crónico. Es una epidemia de dolor crónico. Todo el mundo sufre de una epidemia de dolor crónico. Hablamos del COVID, porque el COVID mata. El dolor crónico no mata. El dolor crónico discapacita. Y hoy tenemos en cuenta que morir es lo peor que puede pasar a uno. Bueno, yo no puedo decir que no, pero seguramente vivir 60 años con una calidad de vida miserable, con una calidad de vida pésima, horrorosa, seguramente se acerca mucho a no estar vivo, se acerca mucho a esto. ¿Okay? Pero es opinión personal. Entonces, fijaros qué pasa. Que tenemos en España, por ejemplo, esta publicación creo que es o es 2017 o es 2019 que salió la publicación. Creo que la publicación es de 2019, pero el periodo es de 2010-2017 y la publicación 2019. Fijaros qué pasa. El consumo de opioides en España casi se multiplica en los últimos 7 años, de 2010 a 2017. ¿Y esto por qué pasa, chatos? Muerte en vida, ¿verdad, Marc?
muerte en vida. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo trabajé con cáncer, he visto esto a diario en mi rutina. Fijaros, ¿por qué pasa esto, chatos? ¿Alguien me puede aportar una opinión? ¿Por qué el consumo de opioides sube? No sube solo en España, sube en todo el mundo. He buscado los datos de España porque es donde vivo, solo por esto. Pero en 7 años, no son 50 años, son 7 años. Casi se multiplica en los últimos 7 años. ¿Por qué pasa esto, chatos? ¿Por qué pasa esto? En parte por creencias disfuncionales, pero fíjate, qué interesante, que se multiplica cuando tenemos mejores métodos diagnósticos, cuando tenemos una capacidad, deberíamos tener una capacidad del sistema sanitario mucho más fina de resolver problemas. Pero resulta que el sistema no funciona para quien sufre de dolor crónico. El sistema no funciona para quien sufre de dolor crónico, porque si uno sufre de dolor crónico lumbar, ¿qué es lo que se le pide? Resonancia, radiografías, tomografía, lo que sea, electromiografía, se pide todo y no se resuelve nada. El sistema está basado en pruebas diagnósticas de imagen para la estructura. El tema del dolor crónico es que no es la estructura, porque la estructura puede estar perfecta y uno sufre con mucho dolor. Este es el tema del dolor crónico. El sistema sanitario está basado en esto y no sabe qué hacer cuando no se encuentra una respuesta en la medicación. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Bueno, vete a la fisioterapia, pero ahí la fisioterapia no arregla el tema. Vete al osteópata y el osteópata no arregla el tema. Vete al nutricionista y el nutricionista no arregla el tema. Vete al gimnasio y el gimnasio no arregla el tema. Entonces, ¿qué dice el médico? Bueno, tómate una medicación y a ver si la medicación nos ayuda. Entonces se empiezan a darle, yo tengo aquí los opioides más utilizados en España, el tramadol, la codeína, la oxicodona, el fentanilo, la hidrocodona, la morfina, todo esto es lo más utilizado en España. Así, pues se le da a la larga. ¿Qué pasa con esto? Es que genera dependencia, genera adicción. Y para mejorar todo esto, ¿sabéis qué es lo que facilita la adicción a los opioides? Es darle un opioide mezclado o junto o sumado a otro analgésico cualquier. Esto aumenta el riesgo de adicción a los opioides. Esto aumenta la necesidad de uno de suplir sus receptores opioides con sustancias químicas para poder sentir otra vez la sensación placentera. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema aumenta, porque ahora no solo tengo uno con dolor crónico, ahora tengo uno con dolor crónico que es adicto a la medicación. ¿Verdad, Marina? Entonces, mira, se realizan protocolos, se diagnostican todo, pero en pocas ocasiones se descubre la causa. Claro, porque ¿qué pasa, Marina? Que el dolor crónico no tiene una causa. Es un proceso, es la mala adaptación a un proceso. Entonces sería más importante comprender el proceso per se y buscar menos la causa para poder obtener mejores resultados. Es decir, deberíamos comprender mejor los mecanismos que están implicados en el sistema y deberíamos buscar menos la estructura que está implicada, porque son los mecanismos que generan mala adaptación, no es la estructura, son los mecanismos. Por esto hablamos de SNA, por esto hablamos en el integrativo. En Australia, que es el paper de opinión que está ahí arriba, que habla de la crisis de opioides en pacientes crónicos, se estima que uno en cada cinco australianos sufren con dolor crónico. 1 en cada 5, esto es 20%. En España son 17% de personas que sufren con dolor crónico. ¿Entiendes? Entonces, es una situación que se va empeorando muchísimo, o por la automedicación, como nos dice Gerard, o por la mala prescripción de medicación. Y fijaros qué está pasando.
Lo que está pasando es esta gráfica que está ahí, que os pongo en pantalla, que desde 1999 hasta 2015 ha subido mucho el número de casos de muertes por medicación inadecuada, muertes por una overdosis de opioides, las muertes por overdosis de opioides. Fijaros que tenemos ahí. Teníamos en 1999 algo como 4.500 y llegamos a 2015 como algo entre, como ves ahí en la gráfica, en azul, 17.000 óbitos o muertes en cada 100.000 personas. Es decir, ahora tenemos que poner en perspectiva si el riesgo de prescribir opioides justifica los beneficios. Si el riesgo justifica los beneficios, porque lo que tenemos es esto, no es solo la adicción, pero hay gente que se está muriendo por los opioides, Y veo una crítica tremenda, bueno, esto pasa en España, veo una crítica tremenda a las terapias manuales en España, ¿no? Porque no manipula, esto es de riesgo, esto no es de riesgo, esto no sé qué, maniobras cervicales, no sé qué. Y luego el riesgo de una manipulación es que le pase un evento adverso, moderado a grave, y la estimación está en un caso para cada 3 millones, en un caso para 4 o 5 millones de personas. Los opioides, 17.000 para cada 100.000 personas. ¿Cómo podemos justificar nuestra crítica a nosotros mismos cuando dejamos de hacer una determinada terapia y le decimos al paciente, vete al médico a ver si te da alguna medicación, teniendo en cuenta que esta medicación es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo para que pueda evolucionar a la adicción o a la muerte. ¿Cómo justificas? Es decir, no te voy a hacer una maniobra, no te voy a tratar, porque esto no tiene validez científica, entonces es mejor que vayas al médico y sigas tomando tus opioides. Mira, nuestro tratamiento está dirigido principalmente a control de síntomas, no a curación, a control de síntomas y a la enseñanza al paciente de su propia autorregulación y luego al proceso de ponerle al paciente en marcha, incentivarle a que se mueva, que vuelva otra vez a ser funcional y todo esto. Nuestro proceso rehabilitador, nuestro proceso osteopático, terapéutico, manual, fisioterapéutico, dietista, lo que sea, es intentar devolver la máxima funcionalidad al paciente. Y eventualmente para algunas cosas que hacemos no hay la mejor evidencia científica, eventualmente no. Pero justifica que tú no hagas nada y que le digas al paciente sigue con tus opioides, teniendo en cuenta el riesgo que está puesto ahí. ¿Justifica o no justifica? Esta es la pregunta que les hago. ¿Justifica o no justifica? Esta es la pregunta que te hago. Esta es la pregunta que te hago. ¿Justifica o no justifica? Esta es la cuestión. Entonces, mira, hablando de dolor crónico, uno que tiene que medicarse todo el tiempo, ¿qué tal está la equilibración simpato-vagal de esta persona? Pues está rota. El vago está bajo, el simpático está alto. Entonces está rota. La equilibración está rota. ¿Ok? Entonces, fijaros qué interesante, ¿no? Porque tenemos que hablar del vago. Hemos hablado del vago hasta ahora, solo hemos hablado del vago. Aunque algunas personas en el directo no se hayan dado cuenta, todo lo que hablamos hasta ahora fue del vago, porque el vago está relacionado a todo esto que acabamos de hablar, todo, a tu capacidad de adaptación y a la no capacidad adaptativa, ¿entiendes? El vago está relacionado a tu conducta, el vago está relacionado a tu actitud, el vago está relacionado a tu capacidad de responder a la carga alostática. Fijaros qué interesante, chatos. Que el dolor crónico, ya sabemos, es un problema, es mundial, es una epidemia, tenemos ahí problemas con medicación, tenemos problemas con factores de riesgo, con control de creencias, actitud, abuso, violencia previa, tenemos problemas intrínsecos de la persona, como edad, sexo, mortalidades y todo esto,
morbilidades, perdón, y todo esto. Y bueno, esto está puesto. Y esto todo tiene algo que ver también con la alteración de la equilibración simpatovagal. Ahora fijaros una cosita que influye, súper influye, y tú lo sabes, no hace falta que yo te diga, que yo te lo diga, tú lo sabes. Una cosita que influye directamente en el dolor crónico, en el desarrollo del dolor crónico y en la interpretación de uno cuanto al dolor crónico que posee. El estrés. El estrés, fijaos, que es lo que influye de forma significante en el proceso de interpretación y en el proceso de desarrollo del dolor crónico. El estrés. El estrés. Es decir, el estrés crónico está directamente relacionado no solo al desarrollo del dolor crónico, sino también a la propia interpretación de los eventos del dolor crónico. Y el estrés crónico está caracterizado por qué estado de actividad vagal. Chatos, el estrés crónico está caracterizado por un estado de actividad vagal. ¿Qué estado de actividad vagal? ¿De alta actividad vagal o de baja actividad vagal? ¿Qué estado de actividad vagal está relacionado al estrés crónico? Decidme algo, por favor, o baja o alta. ¿El vago en el estrés crónico está alto o el vago en el estrés crónico está bajo? Responderme, por favor, contestarme, por favor. Y lo está baja, Pituso, está baja. La actividad vagal está baja. La actividad baja está bajita. Está bajita, María, está bajita, Paula, está bajita. Entonces, ¿qué pasa? Que el vago está directamente asociado a la percepción de estrés de uno. Y también está directamente asociado a la percepción de uno cuanto a su proceso de dolor crónico. ¿Ves qué interesante? Que la gente se da cuenta de las características sociodemográficas, clínicas y todo esto, pero no se da cuenta del sistema autónomo. Y fijaros lo que tenemos ahí, chatos, fijaros lo que tenemos ahí. El estrés, la relación del estrés y del dolor crónico. Entonces, hay un circuito, que es el circuito límbico del cerebro, y este circuito límbico que contempla el hipocampo, contempla la amígdala, contempla la corteza prefrontal, contempla el sistema límbico, contempla todo esto, tiene una relación de loop del sistema límbico del cerebro con el hipotálamo. Hay una relación de loop del sistema límbico del cerebro con el hipotálamo. El sistema límbico, el cerebro límbico compone todo esto que acabamos de decir. Y el hipotálamo es el principal regulador del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo es el principal regulador del sistema nervioso autónomo. Súper. ¿Cuál es el mayor problema de la sociedad moderna, chatos? ¿Cuál es el mayor problema de la sociedad moderna? No es el dolor crónico, no es el COVID, no es nada de esto. El mayor problema de la sociedad moderna es el estrés crónico. Es el estrés crónico. El estrés crónico está asociado a patologías cardiovasculares, está asociado a patologías neurodegenerativas, a patologías psiquiátricas, a patologías autoinmunes, al dolor crónico. El estrés crónico está asociado a cambios de actitud. Claro, el mayor problema de la sociedad moderna, ¿cuál es? Es el estrés crónico. Es el estrés crónico, todo es un estrés. Ir en coche por la carretera es un estrés. Empezar a salir a caminar con la familia, ahora tú sales a caminar con la familia llevando Instagram contigo. Todo tiene que subir, que poner en redes, mirar el éxito de los amigos y tienes que lidiar con tus fracasos, ¿no? Con tus problemas y todo esto. El estrés crónico es el principal problema de la sociedad. Y fijaros que el estrés es un importante potenciador del dolor crónico. Y en el estrés, ¿qué tal está el tono vagal? Está bajito. Y luego tenemos un circuito de retroalimentación entre el hipotálamo y la amígdala, que está ahí. El hipotálamo y la amígdala tienen un circuito de retroalimentación que está puesta ahí en esta imagen, ¿no? De estrés o lesión, donde el dolor crónico o el estrés va a generar un aumento de la liberación de cortisol
por las adrenales. Este aumento de liberación de cortisol por las adrenales facilita estados de estrés postraumático, dolor crónico, depresión, ansiedad y todo esto. Y fijaros qué es lo que pasa ahí en la amígdala. Disminuye el volumen de la amígdala y la amígdala se torna hiperactiva y disminuye el volumen del hipocampo. Y cuando disminuye el volumen del hipocampo, ¿qué pasa? Que empezamos a tener dificultad para el aprendizaje, para la memoria. Empezamos a tener dificultad para memorizar y para aprender nuevas cosas. ¿Qué les está pasando a los adolescentes y niños que tenemos hoy? Pues tienen una dificultad tremenda de aprender. Tienen una dificultad tremenda de enfocarse, de concentrarse en una determinada situación, en sus tareas de casa, en sus estudios. Tremenda. Y esto no solo para los niños, también para los adultos jóvenes que tenemos como amigos, compañeros, todo esto. Y está retroalimentado por este cerebro límbico, el cerebro emocional, como nos dijo Mark. ¿Entiendes? Y sabemos que el estrés influye en la regulación vagal. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿y tendría el dolor crónico algo que ver con la actividad vagal tal cual? Pues justo lo que nos pone ahí el Journal of Clinical Pain, que pacientes que sufren de dolor crónico tienen disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, tienen un compromiso del control vagal. Fijaros que está ahí, tiene un compromiso del control vagal. El dolor crónico es una epidemia. Nadie encuentra una buena solución para resolver dolores crónicos. ¿Ok? El estrés crónico es uno de los elementos potenciadores más importantes del dolor crónico actual. ¿Ok? Y esto todo genera una bajada de la actividad vagal. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿quién trabaja el vago? ¿Quién considera el vago en la ecuación para tratar el dolor crónico? ¿Quién lo considera y cómo lo hace y cómo lo diagnostica y cómo lo investiga? Puede que yo me esté olvidando de algún elemento al tratar mis pacientes o al tratarme a mí. Puede que yo me esté olvidando de algún elemento, que me esté escapando alguna cosa, porque estoy haciendo todo lo que dice la literatura científica, pero no llego. Claro que no llegas, porque nadie llega. Porque cuando tú no consideras el sistema de modulación interna, no llegarás. ¿Ves? Hay múltiples fallos en el proceso. Y estos múltiples fallos en el proceso no contemplan, ninguno de ellos contempla la actividad basal del sistema autónomo, ni contempla la regulación vagal. Sabemos que hay hiperactividad simpática y nadie hace nada para trabajar con la actividad vagal, ni para protegerte, ni para tratarte. Ok, perfecto. Los cazadores sí, Mark, los cazadores sí. Nuestros alumnos del integrativo sí que lo hacen. Entonces somos pocos, pero ya somos más, Mark, ya somos más. Ya vamos haciendo ruido en las redes, ya nos vamos haciendo más fuertes y en mayor número, más numerosos. Muy bien, por esto, ahora llegamos al punto definitivo de todo. Vamos a hablar a lo largo de 3 días de la relación del vago con el dolor. Todas las teorías que explican la relación del vago con el dolor crónico y cómo podemos influir en la mejor respuesta de nuestros pacientes en situaciones de dolor crónico. Para esto, da igual la estructura, lo que nos importa son los procesos, los mecanismos, cazadores, los mecanismos. Esto es lo que importa para el proceso crónico. Por esto hemos hablado toda esta charla para dibujar un poco cuál es la película que vamos a trabajar en este curso. Si no estáis suscritos, suscríbete. Las grabaciones se quedarán, yo creo que por una semana, para quien quiera saber. No puedo estar en directo, Luis, pues todo se queda grabado por una semana para que tú lo puedas ver si no estás en directo. ¿Qué significa esto? Que ahí no hay justificación para que tú no lo veas. No hay justificación para que no lo veas. ¿Ok? Porque vamos a hacer la revolución de la clínica a través de la comprensión de los mecanismos y de los procesos del sistema nervioso autónomo. Os espero a todos en nuestro curso. Es gratis, chatos, no hay disculpas. Puedes verlo en diferido, es gratis, no tienes que gastar nada, no hay justificación para que tú no lo hagas. Muchísimas gracias por todos los corazoncitos, muchísimas gracias por todas las aportaciones, comentarios, todo esto.
Espero verlos a todos en nuestro curso. Un SN abrazo, chatos. Os veo pronto.